Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bueno, les quiero compartir, primero que todo, que el Señor me entregó el título de la prédica hace por ahí mes y medio. Y fue muy especial porque me entregó solo el título, ¿cierto? Entonces yo le decía como, bueno, Señor, el título, pero como desde qué enfoque, cómo quieres que yo lo lleve ese día a tus hijas, ¿cierto? Porque desde que me entregó el título en oración, me dijo, a los brazos de papá o en los brazos de papá. Entonces yo entendí que el Señor iba a ministrar desde mi vida hasta la vida de muchas de las personas que iba a traer hoy a este lugar, y de verdad me siento feliz de ver que trajo a tantas hijas, ¿cierto? Hace 15 días que vino el pastor Iván, fue muy especial, yo estaba en audiovisuales y yo le dije, pastor, ¿qué palabra va a entregar? ¿Va a mandar la presentación? Me dijo, Lina, la estoy organizando, que el Señor me está entregando el tema. O sea, hasta ese momento él todavía como que no tenía el título del tema, y cuando él vino y me mandó los versículos y todo, fue muy especial porque hablaba de los hijos, de cómo los hijos cuando van con el papá, él decía, un niño se duerme y él no se preocupa si va a llegar a la casa, si va a dormir o no, porque pues está en los brazos de su papá y su papá es el que lo va a llevar a acostar y su papá es el que se va a preocupar porque él esté bien y porque él coma y todo. Entonces el Señor como que me confirmó, ¿cierto?, la prédica. Y el sábado pasado, más especial todavía, con el pastor Andrés, que también el Señor le entregó parte del tema. Entonces yo hablaba con él y yo le decía, como que Dios está confirmando que debemos volver a sus brazos, que debemos tener ese ADN, que debemos entender que somos sus hijas y que nada ni nadie tiene el derecho de arrancarnos esa herencia, ese sentir de que somos sus hijas, que somos hijas del Rey y que Él es el dueño del oro, de la plata, de todo cuanto existe, y que tenemos un papá que puede hacer todo por nosotros, que no nos debemos sentir cohibidas ni de pedir, ni de sentir que en todo momento Él está con nosotros. Entonces de ahí el título de la prédica, en los brazos de papá. Entonces el tema principal o el versículo que el Señor me entregó es Romanos 8:15 y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Nos adoptó como qué? Como los propios hijos, ¿cierto? Y Él dice, ahora lo llamamos Abba Padre. Como pueden ver en las mesas tenemos una hojita y un lapicero o un lápiz, y yo quiero que a medida de que vamos entregando y recibiendo la palabra de Dios, porque a mí también el Señor me ha ministrado mucho con esta prédica, identifiquemos cada punto de nuestra vida que ha hecho que nos sintamos huérfanos, que nos sintamos que no tenemos un padre, que nos sintamos que no tenemos derecho a llamarnos hijos. Entonces quiero que lo vamos apuntando para que al final hagamos una actividad. Vamos a la siguiente. Para abajo. Dice, hoy en día nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cierto? A veces nos vemos muy desubicados y no sabemos cómo pedirle la guía al Señor. Y dice, tratamos de encontrar nuestra identidad perdida, pero esto solo podrá tener respuesta en quien nos dio su identidad en el principio, que es nuestro Creador, nuestro Padre, Dios, nuestro Dios. Solo en Él podemos encontrar esa identidad. Y vamos a hablar sobre 4 de los puntos que el Señor me entregó de por qué perdemos la identidad como hijos. Uno de ellos son los padres ausentes, ¿cierto? Aquellos que crecimos sin un padre a nuestro lado,
Y dice, cuando no tenemos un Padre terrenal a nuestro lado, los espíritus de rechazo nos engañan, haciéndonos creer que no somos amados o no lo merecemos. Crecemos con profundas heridas emocionales y vacíos que buscamos llenar con otras cosas o personas que no son correctas. Perdón, yo les bajo acá. Y nos crean una baja autoestima, temor constante al rechazo. Resulta que cuando crecemos sin un padre al lado, obviamente crecemos con muchos vacíos, crecemos sin esa guía, sin sentir como que somos direccionados por alguien que quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Tampoco nos sentimos respaldados, no nos sentimos seguros, porque un padre da seguridad en muchas áreas, ¿cierto? El Señor me llevaba a un punto donde decía, bueno, padres ausentes, tenemos padres ausentes por diferentes motivos. Siempre decimos padres ausentes, el que se fue y me abandonó, ¿cierto? El que se fue y no quiso responder. Pero resulta que hay padres inclusive que cuando están al lado de nosotros están ausentes, porque no tienen tiempo para los hijos, porque se concentran en trabajar o simplemente creen de una forma machista de que la crianza de los hijos es solamente responsabilidad de las madres. Y también cuando nuestro padre ha partido con el Señor, que es un vacío también y creo que muy grande, crecemos llenos de temores, crecemos con esa falta de ese abrazo. Y el Señor esta semana, antier puntualmente, me mostraba cómo nosotras, y creo que muchas de acá, ¿quiénes han dicho soy padre y madre a la vez? Yo también lo dije mucho tiempo, que yo era padre y madre a la vez. Y muchas veces el día del padre, entonces, madre, feliz día del padre a usted, porque es que usted es mi papá, usted ha sido mi mamá y mi papá. Y el Señor antier en oración me decía, somos madres proveedoras, pero no somos madres y padres, porque lo que un padre da, una madre no lo puede suplir por muy buena madre que sea. El abrazo de nuestra mamá nunca va a ser igual al abrazo de nuestro papá. Sí, entonces el Señor me llevaba a eso, a que no somos madres y padres, somos madres proveedoras, somos madres que nos esforzamos por darle lo mejor a los hijos, pero nunca vamos a poder cumplir con todo el rol de un padre. Yo crecí con la ausencia de padre, pero tuve un padre medio ausente, o sea, tuve un padre que iba y nos visitaba de vez en cuando. No fue proveedor, mi padre no fue proveedor, pero no sé si algunos de ustedes alguna vez vieron un perfil mío o bueno, un estado, y yo escribí, mi padre fue el amor más sincero y puro después de Dios que yo pude conocer, porque mi padre fue, a pesar de no ser proveedor, me amaba. Y yo recuerdo mucho puntualmente una vez que hubo un problema con mis hermanos y mi padre me abrazó y me decía que no lo dejara porque él me amaba. Y ese es el recuerdo más lindo que yo tengo de él, ese abrazo, ese día que él me cargó en sus piernas. Y eso era lo que Dios me mostraba, o sea, eso es inigualable, ¿cierto? No fue proveedor, como les digo, mi madre fue la proveedora, mi madre hoy está acá presente, gloria a Dios. Y ella siempre trató de darnos lo mejor, una madre que crió a 5 hijos con demasiado esfuerzo. Pero ese amor, yo solo lo sentí en ese recuerdo, y solo el recuerdo más lindo que tengo es ese abrazo. Y así me sentía yo en esa prédica con Dios, como que Él nos quisiera cargar, nos quisiera abrazar y nos quisiera decir, es que yo soy su papá, yo los amo, yo las amo, en el caso pues de hoy que somos mujeres. También, aún más confrontante, los padres violentos o abusadores. Este es el segundo punto y dice
¿Qué nos trae los padres violentos y abusadores? Temor y miedo, rencor y falta de honra hacia la autoridad, y nos trae autoculpa. Cuando tenemos un padre abusador o un padrastro abusador o un tío abusador, una autoridad, ¿cierto? Muchas veces nuestras madres dan con unos padrastros donde nosotros deberíamos ver un papá en ellos, pero resulta que estos hombres, en vez de ser autoridad y dar ese amor de papá, antes abusan de nosotros, ¿cierto? ¿Qué nos trae y a qué me llevó el Señor a recordar? Hablo con todo el, ¿cómo se dice? De haberlo vivido, con toda autoridad de haberlo vivido. Dice, cuando crecemos con padres o quien reemplaza esta figura de autoridad o padre, violentos o abusadores, siempre buscaremos culparnos a nosotros mismos, a Dios o a otras personas. Lo que el enemigo usa para hacernos sentir huérfanos, no merecedores del amor, de la protección, de la provisión y de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Resulta que cuando nosotros somos abusados de niñas, nosotros lo primero que hacemos es culparnos a nosotros mismos, ¿cierto? Debe ser que yo tengo la culpa o yo me merezco esto. O debe ser que eso era lo que Dios tenía para mí y empezamos a culpar a Dios también. Entonces, ¿Dios por qué lo permitió? ¿A mí por qué me pasó eso? ¿Por qué si yo veo otras amigas tan felices con sus padres, a mí me pasa esto? En mi caso, yo culpaba a mi madre. Yo decía, mi madre es culpable porque ella confió en quien no debía confiar. Pero yo sabía el amor y el esfuerzo que mi madre hacía por nosotros y yo decía, no, debe ser que yo me lo merezco, debe ser que esto lo busco yo. Y por último culpaba a Dios. Yo decía, Dios a mí no me quiere, o sea, Dios, si Dios existe, ¿por qué a mí me pasa lo que me pasa, cierto? Resulta que esos son espíritus acusadores y Dios fue muy bueno conmigo cuando llegó a Ligera tu equipaje a la congregación. Y vinieron los pastores de Canadá, y la pastora de Yanira nos hizo una oración y nos decía, mírenme y oren perdonando. Yo ese día me perdoné, entendí que el único culpable fue la persona que hizo daño. Perdoné a mi madre, perdoné a Dios, me perdoné a mí misma y mi vida cambió totalmente. Gloria a Dios, entendí que si de una u otra forma Dios permitió que eso sucediera, era porque Dios me iba a dar a mí para testificar, para recordar sin dolor, para ir a levantar a otras personas y a decirles, esto no acabó con su vida. Hay que seguir adelante porque Dios tiene cosas buenas para nosotros. Sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Y debemos aferrarnos a eso, a esa promesa, a esa palabra. Muchas veces, como les digo, no era solo el padre o el padrastro, sino un tío, un hermano, ¿cierto? Hemos visto muchos casos y tristemente hay que decirlo que es muy alto el porcentaje de personas abusadoras dentro de la misma familia, dentro de las mismas personas en quien confiamos, en quienes creemos que no, pues o sea, con esa cara de ángel que tiene, pues cierto, ¿qué daño va a hacer? Entonces esto nos crea a nosotros unos vacíos que solo Dios puede llenar, pero que para que Dios llene esos vacíos, nosotros necesitamos dejarlo entrar y disponer nuestros corazones. Voy a ir a otro punto que se me pasó, porque es que pasé muy rápido la diapositiva. Ay, no, estoy al revés. Bueno, sí, pasé muy rápido la diapositiva.
sobre el primer punto, qué pena devolverme porque me lo pasé. ¿Qué dice Dios sobre esto? Sobre los padres ausentes y sobre el vacío que ellos crean en nosotros. En Salmos 27:10 Dios nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Este versículo nos recuerda que Dios está siempre presente y dispuesto a cuidar de nosotros como sus hijos que somos. Entonces, ¿cómo dice Dios que nos va a cuidar? Como sus hijos, ¿cierto? En cuanto a los padres violentos y abusadores, es confrontante cuando Dios siempre nos dice: porque si perdonas a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Está en Mateo 6:14. Entonces, lo que hablaba el perdón. Cómo el Señor, a pesar de ese dolor que nos causaron, nos manda a perdonar, ¿cierto? Desde perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a Dios y perdonar a la persona que nos hizo tanto daño. Dios también me habla a mí por medio del pastor Andrés. Recién lo habíamos conocido y estábamos orando en la casa y el Señor le mostró al pastor todo lo que me había pasado, ¿cierto? Y él pidió que nos dejaran solos, pero decía: Lina, Dios le dice que lo que a usted le pasó entre esta y esta edad debe perdonar. Porque yo decía que yo no perdonaba, ¿cierto? Porque va a perdonar. Es que ya murió, pero igual, porque lo va a perdonar si me hizo daño. Pero el Señor, por medio del pastor Andrés, me habló de que tenía que perdonar para que yo dejara de tener espíritus de amargura en mi corazón, para que yo dejara de sentirme que no me merecía muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo los invito a que si algo de eso a ustedes los identifica, lo tomen en cuenta, por favor, y lo apunten. También dice en Gálatas 6:7: no os dejéis engañar, y acá es donde viene la justicia de Dios. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, si bien Él a nosotros nos manda a perdonar, también nos dice que Él es la justicia, ¿cierto? Que Él es el que hace justicia también contra esas personas que nos han hecho mal. Entonces, es confiar en Dios, es descansar en Dios y sobre todo obedecerle a Dios, ¿sí? Es perdonar. El Señor acá en este punto me llevó a un versículo que lo coloqué y luego lo quité porque me pareció muy fuerte, y era que decía que, pues, todos no lo sabemos: honrarás a padre y madre. Yo decía: Dios mío, cuando un padre ha violado a un hijo, ¿cómo pedirle que lo honre? Pero como Dios no dice que si fue bueno, si fue malo, si hizo daño o no hizo, si dio provisión o no, entonces, ¿cómo Dios nos manda a perdonar y a honrar? Porque de Él es la justicia, y acá en Gálatas nos lo está diciendo. Otro pecado, y este ya no va hacia las autoridades, sino hacia nosotros mismos. Y este pecado también nos aleja de Dios, nos aleja de su amor, nos hace sentir que no somos hijas o que no necesitamos un padre, y es la autosuficiencia. Dice la autosuficiencia, es que acá no se ve bien, ya. El autor cristiano Donald Goldstein precisa lo siguiente: el espíritu de orgullo que está ligado a la autosuficiencia es devastador debido a que corta el fluir de las bendiciones de Dios en nuestra vida. En tanto que la soberbia prevalezca en el corazón, Dios tendrá que resistirnos. El diablo con frecuencia intentará robarnos la bendición de Dios, de las que Él nos ha provisto por su gracia. Por este motivo al diablo se le conoce como ladrón. Entonces, como cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, lo que hacemos es alejarnos de Dios, decirle a Dios: no te necesito, yo puedo, yo trabajo, yo consigo, lo que yo hago lo hago por mí, ¿cierto? Entonces, ¿Dios a dónde pasa? A no hacer parte de nuestra vida, alejarse de nosotros porque nos creemos autosuficientes. Y el Señor, cuando nosotros somos así de soberbios, nos lleva a depender 100% de Él, porque nos demuestra que Él es quien lo da todo, que todo lo que tenemos es por Él, porque a Él le place bendecirnos, porque a Él le place
que nos levantemos cada día, que estemos sanos, que a Él le place cada día que tengamos un empleo, que a Él le place cada día suplirnos, bendecirnos y muchas veces hacer milagros en nuestra vida. Yo pregunto, ¿quién ha sentido que Dios ha hecho un milagro que creían que era imposible? Yo les digo, la pandemia fue muestra de eso. En la pandemia fue algo muy maravilloso porque, bueno, digamos que antes de la pandemia uno decía como que yo puedo, yo trabajo, yo suplo todo, y en la pandemia ya no había trabajo, ya no habían ingresos en muchos hogares, y yo les puedo dar testimonio de que en la pandemia fue cuando más llena tuve la nevera, cuando Dios más me bendijo por medio de muchas personas. Dios fue demasiado bueno. Antes de la pandemia, los que acá nos conocen saben que a mi esposo le dio un infarto y que antes de eso él llevaba año y medio sin poder trabajar porque estaba enfermo de la columna, y yo había pasado de poder trabajar todo el día a trabajar solo medio tiempo, y cada que yo hablo con mi esposo de ese tema decimos, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pagamos deudas? ¿Cómo pagamos arriendo? ¿Cómo pagamos servicios? ¿Cómo comimos? Con menos de un salario mínimo. Solo Dios. O sea, si fuéramos a hacer cuentas, ni siquiera encontraríamos cómo hacerlas, porque solo Dios lo pudo hacer posible. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sentimos autosuficientes y creemos que todo está en nuestras manos y que nosotros somos los que lo hacemos y que es que yo tengo es porque yo trabajo o porque yo puedo, ¿cierto? Lo que dice, la plata está hecha, pero hay que buscarla, entonces pues yo la busco y yo soy la que la encuentro. Y el Señor nos lleva a reflexionar, a que acá vamos a ver que Él en un versículo nos dice también de que todo es con Él, es por Él, con Él y para Él. Entonces dice, ante la autosuficiencia, Dios es realmente el único autosuficiente. Todas las cosas son suyas. Todo lo que tenemos proviene de Dios y no tenemos nada que darle que Él no nos haya dado. Entonces no tenemos nada que Él no nos haya dado. Aquí el Señor nos recuerda que es que todo, hasta el primer respirar que tenemos en el día, es porque a Él le place darnos un día más de vida. Amén. Entonces, como les digo, por lo tanto debemos entender que todo lo que somos es de Él, por Él y para Él, y que Dios nos ayude a estar siempre en su caminar, ser guiados por Él, entregarle todo a Él, cada plan que tengamos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hogares, que todo lo pongamos en manos de Él, para que veamos la gloria de Dios en cada momento de nuestras vidas. Otra parte que nos aleja de Dios y nos hace sentir que no somos sus hijas es el pecado y la desobediencia. Sabemos que el pecado es en todas las áreas, ¿cierto? Todos de una u otra manera pecamos. Y cuando no nos arrepentimos y cuando no vamos al Padre, lo que hacemos es alejarnos de Él. Dice, el pecado nos aleja de Dios y tiene graves consecuencias para nuestra vida espiritual y natural. En Romanos 6:23 se lee, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, el pecado lleva a la muerte espiritual y nos separa de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Desde ser soberbios ya es un pecado, ¿cierto? Nos estamos negando que Dios es el que debe estar en nuestra vida y que todo es por Él. El no perdonar es pecado. Yo creo que perdonar es hacernos el bien nosotros mismos más que hacerle el bien al otro. Y la Biblia dice que cuando sabemos qué es hacer el bien y no lo hacemos, estamos pecando. Entonces, ¿esto qué hace? Alejarnos de Dios. Y acá puse también un ejemplo, porque cada que nosotros vemos de pronto la desobediencia del hijo pródigo, pensamos solo en el que se fue, en el que pidió la herencia,
y en el que fue y se la gastó y no honró a su padre, ¿cierto? Y fue desobediente porque pues no siguió como lo que su padre quería para él y el hermano. Pero como si bien a él la desobediencia lo alejó del padre, el otro hijo que lo tenía todo y estaba con el papá, pues tampoco se sentía hijo, ¿cierto? Porque si se sintiera hijo, pues hubiera gozado de todo lo que el papá le estaba dando y de todo lo que él estaba ayudando a construir al papá. Y resulta que cuando el hijo pródigo volvió, que el papá le dio esa felicidad y le hizo su fiesta y lo mandó a poner con vestidos, anillo, y dijo: vamos a hacer, mejor dicho, maten el mejor cordero que haya, ¿cierto? Vamos a hacer una fiesta. ¿Qué le dijo el hijo mayor? Papá, este que se fue y se gastó su herencia, tú vienes y le haces una fiesta y a mí nunca me lo has dado, a mí nunca me lo has hecho. ¿Y qué le dijo el papá? Siempre lo has tenido, no lo has disfrutado porque no has querido. Entonces, ¿qué nos muestra ahí? Que él estaba ahí, lo tenía todo en las manos, pero tampoco lo disfrutó porque no se sentía digno o no se sentía como ese hijo que lo merecía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, teniéndolo todo, estando con el Padre, estando con Dios, Dios cada día en su palabra nos dice que Él está con nosotros? Dios nos dice que pongamos todo en sus manos para que todo sea bendecido. ¿Y cómo seguimos nosotros siendo desobedientes? Y teniendo todo lo que Dios nos puede dar, ni siquiera lo miramos, o sea, ni siquiera valoramos las bendiciones que cada día Dios nos tiene. No valoramos todo lo que Dios nos da. Muchas veces el Señor pone las cosas en la mano y nosotros ni cuenta nos damos. Yo ayer coloqué en mi estado una imagen que encontré muy linda y decía que había un joven que quería un pastel y decía: papá, es que yo quiero un pastel, tráigame un pastel, yo quiero comer pastel. Y resulta que el papá le llevó harinas, le llevó huevos, le llevó el azúcar, tenía el horno y él seguía renegando porque no le daban un pastel. Y eso mismo pasa en nuestra vida. El Señor nos da las herramientas, el Señor nos da las posibilidades, el Señor pone todo en nuestras manos, pero como no lo estamos viendo hecho, no lo estamos identificando, no lo estamos valorando, ¿sí? Entonces, a eso nos lleva Dios el día de hoy, a reflexionar, a pensar en todo lo que tenemos alrededor, a pensar en que Él es nuestro Padre y nos provee diario lo que necesitamos y nosotros no lo estamos identificando, no lo estamos gozando como el hijo mayor. Amén. Y dentro de la desobediencia, ¿qué nos dice la palabra? Y dentro del pecado, en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué dice? Que debemos ¿qué? Confesar y obviamente arrepentirnos, ¿cierto? Sabemos cuál es la importancia del arrepentimiento. Es que cuando nos arrepentimos no lo volvemos a hacer. Cuando nosotros confesamos un pecado, identificamos un pecado que estamos cometiendo, no lo volvemos a hacer. Porque si lo volvemos a hacer, no es arrepentimiento, ¿cierto? Eso es como remordimiento. Cuando tengo un remordimiento, no. Eso es como cuando, bueno, y en el pasado antes de conocer de Dios, uno se emborrachaba y al otro día, no, yo no vuelvo a tomar. No, este guayabo yo no vuelvo a tomar. Y a los 8 días está otra vez tomando. Entonces, ¿eso es arrepentimiento o remordimiento? Remordimiento. Bueno, y si miraban el bolsillo, pues más remordimiento todavía daba, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos manda Dios? A arrepentirnos de corazón, a confesar nuestros pecados y a no volverlos a hacer. Y acá en Lucas 15 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces acá vemos que el hijo pródigo se arrepintió, ¿cierto? Pero ¿qué llegó a él? De lo que yo hablaba ahora, los espíritus acusadores. No me merezco llamarme tu hijo. Me merezco estar como uno de sus jornaleros porque viven mejor de lo que yo estoy viviendo en este momento. Esos son los espíritus acusadores, mis hermanas. Y nosotros cada día y en cada momento tenemos que estar orando para estar haciendo guerra contra estos espíritus. Tenemos que echarlos fuera, tenemos que quitarle ese poder y esa autoridad que nosotros cada día le damos al enemigo. Porque cada que renegamos, cada que pensamos en lo que nos falta y no en lo que tenemos, gracias a Dios, le estamos dando lugar al enemigo. Le estamos abriendo como esa puerta para que él venga y nos ataque más y nos meta más cosas a la cabeza y nos haga sentir indignos, nos haga sentir que no tenemos un papá que nos dice 365 veces en la Biblia que Él está con nosotros. Yo te sustentaré. ¿Sí? Entonces yo las invito a que cada día en nuestra primera oración del día cojamos esos espíritus y los reprendamos y le quitemos toda autoridad al diablo. Amén. Cómo Dios nos recalca y nos recuerda a cada momento que somos sus hijos, cómo nos da Él la paternidad. Dice, todas las personas que aceptan a Jesús como su Salvador y viven de acuerdo con sus enseñanzas son considerados hijos de Dios. Pero que dice en amarillo, como dice el pastor que lo resalta, y viven de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces acá volvemos a ver cómo Dios nos manda a obedecer sus enseñanzas y a caminar en su palabra. Dice, y viven de acuerdo con sus enseñanzas, son considerados hijas de Dios, como se afirma en Efesios 1:5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y como les decía ahora, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces, si algo que pasa en nuestra vida no es bueno, no es agradable y no es perfecto, quiere decir que no viene de nuestro Padre, no viene de Dios. También dice Dios en su palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Mira que acá ya no dice ni siquiera llamados, dice de ser hechos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros lo recibimos, creemos en Él, nos sentimos sus hijos, somos sus hijos. O sea, no es solamente decir, no, es que yo soy la hija del rey, yo soy la princesa de Dios, yo tengo un padre, y salen, no, pero yo, ¿y cómo voy a hacer tal cosa? Yo, ¿y cómo voy a pagar tal recibo? No, pero mire que yo tengo una cita médica y me va a salir lo peor. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Derribando todo lo que dijimos que creíamos y cómo nos sentíamos, ¿cierto? Entonces digo, soy hija y salgo y creo que el padre no me va a dar ese día la provisión. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser muy consecuentes, mis hermanas. Somos, y si creemos que no somos, es porque estamos dejando que llegue a nuestra vida lo que no viene de Dios, lo que manda el enemigo, esos espíritus que nos dicen que no nos lo merecemos, que no somos hijas de Dios, que no tenemos un Padre proveedor, y sí lo tenemos, porque somos hijas de Dios, porque el Señor nos está diciendo por medio de su palabra que somos sus hijas. En 2 Corintios 6:18 dice, seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en 1 Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 1, perdón, me quedo mal, Gálatas 1. Gracias a Dios tenemos acá la voz. Ay, decida.
Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, para que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Yo quiero que lo volvamos a repetir. Para que seamos llamadas, amén. Y que así no solamente creamos que somos llamadas, sino que somos, que nos sintamos y que entendamos que somos las hijas de Dios. Dice, este versículo nos reconfirma la identidad de mujeres, de las mujeres como las hijas de Dios. Y acá vuelve el Señor y nos recuerda por medio de Efesios 4 del 31-32 que para nosotros ser libres de todas esas raíces de amargura, de todos esos malos recuerdos, de todo ese daño que nos hicieron, de todo aquello que nos robó la identidad como hijas de Dios, debemos perdonar. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el Señor que nos dice el día de hoy, mis hermanas, y quiero que ahora en la actividad que vamos a hacer, en esas hojitas esté todo eso que nos quitó la identidad como hijas, esté todo eso. Si quieren, coloquen los nombres, coloquen lo que sintieron, coloquen el por qué sintieron que les quitó la identidad, coloquen eso que les creó de niñas que quizás les hizo daño de adultas, porque sabemos que todas esas raíces de amargura, que todas esas memorias no resueltas nos traen consecuencias aún en la adultez. Nosotros haciendo a ligera, en uno de los encuentros, el Señor me recordó a mí algo de cuando yo tenía, yo creo que 2 o 3 años, que uno dice que uno no tiene como recuerdos de cuando es tan niño. Y el Señor me recordaba un padrastro, una persona que vivió con mi mamá, y este señor hasta me recordó el nombre. Y este señor le pegó a mi mamá. Y mis hermanos y yo, así chiquitos, yo soy la más pequeña de todos, nos fuimos contra ese señor con palos de escoba a defender a mi mamá. Y el Señor me decía, desde ahí usted dijo que nunca se iba a dejar mandar de un hombre. Desde ahí usted en su corazón y en su mente dijo que usted no se iba a sujetar a un hombre y no se iba a dejar maltratar de un hombre. Entonces imagínense, yo eso en la vida, y el Señor me lo recordó. ¿Para qué? Para que yo perdonara, para que yo fuera libre, para que yo pudiera gozar de las bendiciones de Dios sin esas raíces de amargura que el enemigo estaba usando. Entonces, por eso quiero que coloquen todo, o sea, de todo lo que se quieran despojar el día de hoy, mis hermanas. En conclusión, dice, podemos descansar sabiendo que nuestra vida tiene propósito. Somos hijas del Rey del Universo, amadas y perdonadas por la obra de la cruz. Nuestra vida es para alabarle y descansar en Él plenamente, para conocerle a través de su palabra y servirle en el lugar donde Él nos ha colocado. Hermanas, eso cuando dice conocerle a través de su palabra y servirle en el lugar donde Él nos ha colocado, tiene una fuerza muy grande, sobre todo para nosotras que gracias a Dios por su infinita misericordia y amor nos ha llevado a lugares a conocerle, ha tenido ese amor para con nosotras. Yo cada día le oro a Dios porque cada persona que necesita una palabra y que necesita de Él, el Señor nos permita y nos dé esa sabiduría de llegar a esas personas. Porque cuánta gente hay con la ausencia de Dios en su corazón, cuánta gente en la calle necesita una palabra. Y nosotros muchas veces el Señor nos da una palabra para alguien y como no lo conocemos no nos atrevemos a arrimárnosle. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿cierto? Que el Señor le dice a usted como, dile a esa persona que no está sola, que Dios está con ella.
Y uno es como, no, eso no es el Señor que me está diciendo eso, qué vergüenza. Y donde ella me trate mal o me diga que estoy loca. ¿Cierto? ¿O solo me ha pasado a mí? Entonces, hermanos, mi invitación también es a eso, a arriesgarnos, porque si Dios da una palabra, como la palabra que me dio hoy para traerles a ustedes, es porque Él sabe que la necesitamos, porque Él es el que dispone los corazones y porque Él quiere entregar esa palabra a través de nosotros. Entonces nosotros somos vasijas de Dios, somos hijas y vasijas de Dios, para dejarnos utilizar por Él y para servirle a Él. Y yo en esta noche quiero orar mientras terminan de escribir, mientras terminan de anotar y mientras vienen los pastores. Mito, el pastor Andrés. Vamos a orar, van a escribir, como les digo, todo de lo que se quieran despojar esta noche. Y vamos a pedirle a Dios que disponga nuestro corazón, nuestra mente y nos dé la sabiduría cada día para recordar todo aquello que nos hace daño y todo aquello que nos hizo daño y poder perdonar. Perdonar no es fácil, pero si nosotros somos conscientes que cuando perdonamos no le estamos dando nada al otro, sino que nos estamos haciendo un regalo a nosotros mismos, vamos a entender, porque vamos a darnos un regalo propio, un regalo a nosotros mismos. Padre, en esta noche, Señor, he hablado, Señor, de lo que tú me entregaste, amado Rey. Somos tus hijas, Señor. No creemos que seamos tus hijas, somos tus hijas, amado Rey. Y yo en esta noche, Padre Celestial, quiero pedirte, Señor, que seas tú tocando cada corazón, Señor, que seas tú reargullendo, que seas tú trayendo recuerdos, Señor, de todo aquello que aún inconscientemente nos hace daño, Padre Celestial, de todo aquello que nos pasó de niños, Señor, aún en el vientre de nuestra madre, si fuimos rechazados, amado Rey. Y que seas tú, Señor, llevando a colación todo eso para que nosotros, Señor, con toda conciencia, Padre Santo, perdonemos. Nos perdonemos a nosotros mismos, perdonemos a nuestros padres, a todo aquel que nos haya hecho ese daño, que nos haya alejado de ti, Señor, también al pecado, Señor, a la desobediencia, Señor, a la soberbia, Padre Santo, a sentirnos autosuficientes, Señor. Yo te pido, Señor, que cada día desde que nos levantemos, Señor, entendamos que a ti te plació darnos un día más de vida, que a ti te plació darnos una oportunidad más de arrepentirnos, de servirte, Señor, de comprender que somos tus hijas, Padre Santo, que si entendemos, Señor, lo que abarca el tener un papá proveedor, un papá que nos da seguridad, un papá, Señor, que nos abraza con todo su amor, un papá que nos ama, Padre Santo, somos dignas, Señor, de todo lo que tú nos quieres dar, de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, que tú tienes cosas buenas, Señor, agradables y perfectas, que como dice la palabra, que si nosotros como seres humanos, aun siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, cuanto más tú nos quieres dar lo mejor, Señor, que nos sintamos merecedores, Padre Santo, Señor. Y en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo a todos los espíritus acusadores, a todo lo que venga del diablo, del enemigo, Señor, que nos quiera hacer daño, a todo aquello, Señor, que nosotros damos autoridad muchas veces por medio de pensamientos, por medio de palabras, por medio de declaraciones, Señor. Yo declaro sin poder y sin autoridad al diablo, Señor. El día de hoy, Padre Santo, nos entregamos a ti, Señor, reclamamos tu paternidad. Sabemos que tenemos el ADN tuyo, Señor, que somos tus hijas y que como tus hijas, Señor, tenemos todo, tenemos un Padre que de todo nos provee. Sabemos que todo es por ti y para ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor,
Hoy nos declaramos libres, Señor. Hoy nos despojamos de todo aquello que hasta el día de hoy nos hizo daño, de todo aquello que hasta el día de hoy nos alejó de ti, Señor, de todo aquello que hasta el día de hoy nos hizo sentir no merecedoras de tu amor, de tu provisión, de tu amparo, de tu misericordia, Señor. En el día de hoy, Señor, le decimos al enemigo que no tiene poder, que no puede tocarnos, que no puede hacernos daño, que hoy tú nos recordaste cuán amadas somos, Señor, que hoy tú nos recordamos, Señor. Nos recordaste, Padre Santo, que somos tus hijas y que eres tú quien nos provee, quien nos protege, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo a cada persona que hoy está en este lugar, a cada mujer, Señor, y yo te pido, Señor, que seas tú redarguyendo corazones, abrazándolas en tu amor, Señor, haciéndolas sentir, Padre Santo, que son tus hijas amadas, que son las princesas de Dios, que tienen un Padre a quien acudir, que tienen un Padre a quien decirle lo que sienten, que tenemos un Padre a quien decirle lo que necesitamos, Señor, y que de tu mano, Padre Santo, somos más que victoriosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amadas. Bueno, ahora como un acto vamos a traer, yo creería que por mesas, los papelitos donde escribimos todo aquello que nos hizo daño y lo vamos a quemar. Y Jaimito, el pastor Jaime, bueno, todos le decimos Jaimito. Bueno, el pastor Andrés no ha podido llegar, pero él había quedado de estar acá con nosotros. Entonces vamos a quemar todo aquello que nos hizo daño, lo vamos a depositar acá y vamos a pasar y vamos a ver a Pastor Jaime como ese enviado de Dios para darnos ese abrazo del Padre, para darnos ese abrazo de amor, para que dispongamos nuestros corazones entendiendo que es Dios por medio de Él, que nos quiere dar ese abrazo y nos quiere recordar que somos sus hijas. Amén. Entonces, no sé si lo empezamos a hacer por mesas para que lo hagamos como en más orden. ¿Sí? Listo, entonces acá en la mesa donde está Lourdes podemos comenzar. Mientras estamos haciendo este acto, como dice la canción, vamos a soltarle todo a Dios, vamos a soltarle nuestros sueños, vamos a soltarle nuestros proyectos, vamos a entregarle el control de nuestra vida. Toma el control de mi vida.
difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Suelto mis deseos. Porque tu plan es perfecto. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Mi voluntad, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Todo. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos. Recordemos, hermanas. Bueno, yo espero que ninguna se haya cohibido, ¿cierto? Que todas hayamos pensado en todo eso que nos hizo daño, hayamos perdonado de corazón. Recordemos que no es Dios el culpable, pero que si Él permitió que nos sucedieran esas cosas, es porque nos va a usar para nosotros restaurar otras personas por esa experiencia que tuvimos. Por medio de esa experiencia el Señor nos llama a levantar a otras mujeres, a levantar a otras personas, a decirles que si perdonamos, que si bien nos hicieron daño, no nos destruyeron, porque teníamos un Padre que nos iba a levantar,
porque teníamos un Padre con los brazos abiertos esperándonos para restaurarnos. Y que recordemos cada día, mis hermanas, quitarle el poder y la autoridad al enemigo. No dejemos que el enemigo traiga cosas a nuestra mente. No dejemos que el enemigo nos traiga cosas al corazón que nos hacen sentir culpables. Porque nosotras somos hijas de Dios. Nosotras somos mujeres restauradas. Nosotras somos mujeres que Dios nos levantó para servirle a Él, para servirle a su pueblo por medio de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús yo las bendigo. En el nombre de Jesús yo declaro que hay bendición, que hay libertad, que nuestro corazón hoy sale siendo diferente de este lugar, que salimos siendo personas diferentes, que salimos reclamando el ADN de Dios en nuestra vida. Al pastor, por favor. Llegó el otro papá que Dios va a usar el día de hoy para que sientan ese abrazo de Dios, de ese Padre que siempre nos recuerda que somos sus hijas amadas. Hermanas, se vale repetir. Ahí está el pastor Jaimito y el pastor Andrés para las que quieran repetir abrazo de papá. Jamás podré
Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos infinitas gracias, Padre bueno, porque sabemos, Señor, que nuestro corazón hoy es libre, Señor. Sabemos que hoy tú nos has dado esa libertad, Señor. Sabemos que hoy nos has devuelto, Padre Santo, a nuestra mente el saber que somos tus hijas, que somos herederas del reino, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por recordarnos, Padre Santo, que te tenemos a ti, Señor, que somos tus hijas, amado Rey. Yo pido que cada mujer que hoy salga de este lugar mañana se levante resplandeciente, Señor, que mañana se levante diciendo: soy la hija de Dios y nada ni nadie me puede tocar. El enemigo no tiene poder ni autoridad sobre mí, porque mi Padre Celestial me lleva de su mano, porque voy con toda victoria de ser su hija, de ser merecedora de todo lo que Dios tiene para mí, y lo que Dios tiene para mí es bueno, agradable y perfecto. Todo espíritu de temor se va, todo espíritu de temor es derribado, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro paz, declaro libertad, declaro el amor de Dios en el corazón de cada una de las personas hoy aquí presentes, Señor. Te doy gracias, amado Rey, y te pido, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, que esta palabra dé frutos, amado Rey, que estas personas puedan testificar, Señor, de lo que tú has hecho en sus vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús las bendigo, amén y amén.